Cordial saludo. A continuación vamos a hacer el problema número 2 referente a dispositivos, en este caso refrigeradores. El enunciado nos dice lo siguiente: un refrigerador que funciona según Carnot, eso implica que podemos evaluarlo en función de ese máximo coeficiente de operación, de rendimiento en función de las temperaturas, y enfría a una velocidad de 700 kilojoules por hora. Acá, teniendo en cuenta que la etapa inicial del refrigerador corresponde al foco frío, es decir, que esa energía de entrada se está desprendiendo de este elemento referente a los 700 kilojoules corresponde al calor de entrada, teniendo la claridad que esto se logra en una hora. La temperatura de este es de menos 8 grados Celsius, nos están dando la temperatura del foco frío. En el ambiente la temperatura promedio es de 20 grados Celsius. Calcule, con base en el sistema, en el dispositivo, etapa inicial, foco frío, etapa final, foco caliente. Eso implica que la temperatura inicial, la temperatura de entrada es de menos 8 grados Celsius, respectivamente en el sistema internacional escala absoluta 265 Kelvin. Al igual, vemos en el referente de la temperatura ambiente, etapa final, etapa de salida, temperatura de foco caliente, es decir, la temperatura de salida, en este caso 20 grados Celsius, corresponde a 293 Kelvin. En cuanto a las preguntas, en el numeral A, la potencia que tiene el motor del congelador, recordando el concepto de potencia como trabajo en función del tiempo. Y B, la potencia que tendría el motor si el rendimiento fuera del 70% del rendimiento ideal de Carnot. Calculando el rendimiento del 100%, es decir, el rendimiento ideal de Carnot, para el numeral B, en cuanto al cálculo de la potencia, debemos tener en cuenta que ese coeficiente de operación ya no sería del 100% del calculado, sino del 70%. Para la solución, evaluamos 700 kilojoules por hora como el calor de entrada en función del tiempo. En este caso, kilo prefijo equivale a 1000 y una hora 3600 segundos. Al hacer esta relación de unidades, tendríamos el equivalente a ese calor de entrada 194,4 joules, con la salvedad que esto es lo que se desprende en un segundo. En cuanto a la temperatura de entrada, reconociendo la de temperatura del foco frío, es decir, la menor temperatura, en este caso menos 8 grados Celsius, en la escala absoluta, sistema internacional, 265 Kelvin. Temperatura salida, cuando ya estamos en la etapa final del dispositivo, en este caso 20 grados Celsius, con la relación en la escala internacional, más 273, lo que conlleva un valor de 293 Kelvin. Para nuestra primera pregunta, la potencia, reconociendo como potencia trabajo sobre tiempo, evidenciamos la necesidad de reconocer ese dato de trabajo antes para poder calcular la potencia. En ese referente debemos conocer las ecuaciones que modelan el dispositivo, que en este caso corresponde al refrigerador. Tenemos la función trabajo como calor de salida menos calor de entrada. Tenemos el coeficiente de operación, el coeficiente operacional, que hace el papel de rendimiento del sistema, que evalúa dos aspectos. Primero, el objetivo principal del mecanismo del dispositivo, que es extraer la energía de los alimentos o de los materiales, de lo que sea que ingresemos al interior, al foco frío, que obedece esa energía a lo que conocemos como el calor de entrada, en función de lo que le damos, para poder hacer que este proceso sea reversible, teniendo en cuenta, a partir de la segunda ley, a partir de la máquina térmica, que la energía va del foco caliente al foco frío, y que en el refrigerador estamos optando por el proceso contrario, así que de forma natural no lo lograremos. Es por eso que necesitamos inyectar cierta energía a modo de trabajo para lograr el cometido y así lograr que el proceso sea reversible, que vayamos del foco frío al foco caliente. Por eso lo que le damos a nuestra máquina, a nuestro dispositivo, a nuestro refrigerador, es el trabajo. Teniendo presente la función trabajo, podemos reescribir el coeficiente de operación como calor de entrada sobre calor de salida menos calor de entrada, y evaluando que es un refrigerador que funciona según Carnot, es decir, según la máxima eficiencia, la modelación teórica, en lugar de evaluar
Este coeficiente de operación en función de los calores los evaluamos en términos de las temperaturas. Calor de entrada, pues temperatura de entrada, calor de salida, pues temperatura de salida. Y reconociendo la estructura, momento inicial, foco frío, temperatura menor, temperatura inicial, temperatura de entrada. Temperatura mayor, temperatura de salida, foco caliente, temperatura mayor en este sistema. Ya teniendo ese referente, retomamos de nuevo nuestra pregunta potencia. Recordamos la ecuación que me modela el modo teórico, el máximo posible rendimiento según Carnot, es decir, en función de las temperaturas de nuestro dispositivo, para este caso el refrigerador, de donde temperatura de entrada 265 Kelvin, temperatura de salida 293, reemplazamos, las unidades se nos cancelan, obteniendo un coeficiente de operación de 9,46. Reconociendo la definición inicial del coeficiente de rendimiento, también conocido como COT o coeficiente de operación, tenemos calor de entrada sobre trabajo. De acá podemos despejar el trabajo reconociendo el calor de entrada, el dato que nos entregaba el enunciado, y utilizando el coeficiente de operación, el máximo coeficiente que acabamos de obtener, de tal manera que para nuestro problema el trabajo es de 20,54. Teniendo en cuenta que este trabajo está en función del calor de entrada para un segundo, pues este sería el trabajo que se genera en un segundo. Ya retomando el concepto de potencia, trabajo sobre tiempo, el trabajo en nuestro sistema, en nuestro dispositivo, en nuestro refrigerador, 20,54 joules en el tiempo estipulado, un segundo, por ende la potencia trabajo sobre tiempo, 20,54 watts, joules sobre segundo. Para el numeral B, para determinar la potencia con el 70% de ese rendimiento del sistema, pues ya teniendo el coeficiente de operación, el rendimiento del refrigerador según Carnot, es decir, según las temperaturas, pues le sacamos el 70%, que equivale matemáticamente a multiplicar por el 0,7. Esto nos da un valor de 0,62 y de nuevo hacemos el proceso descrito en el numeral A. Eso implica que tenemos la relación del coeficiente de operación, que de acá despejamos el trabajo, pero acá teniendo en cuenta el 70% del rendimiento, o sea, ese nuevo coeficiente de operación, que en nuestro caso corresponde a 6,62. De esa manera tenemos el trabajo que generamos en un segundo. Retomando el concepto potencia, trabajo sobre tiempo, reemplazamos los valores y de esa manera obtenemos el valor de la potencia con un 70% de ese coeficiente de operación máximo, ese coeficiente de operación Carnot, que se calcula en función de las temperaturas.